Pues Antonio Herrero, periodista, y he terminado ahora mismo el grado en Derecho y con un trabajo sobre los falsos autónomos en los medios de comunicación. Por un lado, la realidad que viven muchos compañeros de los medios de comunicación, y por otro lado también pues no quería olvidar, ¿no?, desde ese punto de vista jurídico, pues un sector que no está muy estudiado. Si hemos visto una atención mediática sobre los riders, estos trabajadores, ¿no?, de Deliveroo, de Globo, pero en cambio es una realidad que todos sabemos que está ahí, pero parece que nadie se atreve a hablar. Y entonces, pues dejando a un lado, más allá de centrarme en qué medio lo hace peor o qué medio, porque hay ejemplos también de medios que lo hacen bien, pues sí quería recordar a esos compañeros y poner un poquito de luz y mi granito de arena pues para todos aquellos periodistas que desafortunadamente no consiguen salir de ahí, porque a todos nos gustaría estar de trabajador por cuenta ajena, ¿no? Está claro que esto es un trabajo jurídico. Es decir, yo lo que he hecho es coger jurisprudencia y coger convenios colectivos. Ver, por ejemplo, el convenio colectivo del país es el único de los analizados, de los medios grandes, que recoge la figura del colaborador, y han llegado a un acuerdo del comité de empresa para ir sumando colaboradores a plantilla. Pues nos pusimos en contacto con la presidenta del comité de empresa y nos explicó por qué se había alcanzado esos acuerdos. Pues es un paso bueno. ¿Cuál es el otro? El de la jurisprudencia. Es decir, hay auténticas barrabasadas, entre comillas, jurídicas de empresas que obligan, por ejemplo, y pongo los ejemplos porque a mí me sorprendió mucho, de Radio Nacional, de Televisión Española, que debería ser la administración pública, un ejemplo de pedirle a cámaras, por ejemplo, porque se amplió la figura. Al principio queríamos hacerlo solo periodistas, ¿no?, solo redactores o solo locutores, pero claro, dijimos, oye, un programa de televisión no sale sin un técnico de sonido, sin un técnico de imagen, y ampliamos la figura, o los fotógrafos, que también los fotógrafos merecen un capítulo aparte. Entonces nos encontramos con supuestos como el de Televisión Española, que obligaba a un falso autónomo a constituir una comunidad de bienes, y el propio tribunal, pues entre comillas, le tiraba de las orejas a Televisión Española diciendo, oye, que este señor ha hecho una comunidad de bienes que tiene el 98% de la comunidad, él con el hermano. Está claro que aquí lo que hay es una relación encubierta. O por ejemplo, otro periódico peninsular donde desaparece absolutamente el departamento de publicidad y queda aprobado la sentencia que el jefe de publicidad, cuando se jubila, les dice, ustedes se dan de alta como autónomos, van a seguir exactamente igual, les sigue marcando la empresa las vacaciones, siguen yendo, continúan con móviles de empresa y demás, pero si no hacen esto, ustedes se van a la calle. La frase literal es, ustedes se van a la puñetera calle si no hacen esto, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy complicada para el trabajador, porque al final son muy pocos los que se atreven a denunciar esta situación. Es decir, la precariedad sigue estando ahí. Y un elemento más, porque muchas veces, o es una perspectiva que se partía de inicio, parece que todos, como decía al inicio, queríamos ser trabajadores por cuenta ajena, pero analizando, por ejemplo, los salarios recogidos en convenio, ¿no?, que sería lo que todo periodista aspira, a tener un contrato fijo, indefinido, los salarios son bajos en sí, salvo determinadas empresas que tienen unos complementos muy importantes o que vienen ya con unos pluses muy importantes de trabajadores que llevan mucho tiempo. Los de abajo, los ayudantes de redacción o los redactores, cobran poco. Entonces, ese por un lado es el perfil del pringadillo. El otro perfil es el del trabajador que no ha conocido otra cosa que ser falso autónomo, de llevar 20 años y al final ser una inspección de trabajo, enfadarse con la empresa porque pide algo más, normalmente piden su regularización para no acudir a los tribunales, se terminan enfadando y acuden a los tribunales, y evidentemente, pero es que hay supuestos, Paco, muy llamativos de trabajadores que lo único que piden es, yo he cumplido contigo con creces, porque además en las sentencias, ¿no?, ponen lo que le correspondería cobrar y la diferencia no es tanta, y la empresa se hubiese ahorrado pues pagarle un montón de dinero de todos esos retrasos, de todos esos complementos, porque claro, cuando el tribunal te reconoce también la antigüedad, la categoría, y muchas veces pasabas de ser un pringadillo, como dices tú, prácticamente a casi dirigir la empresa o normalmente la delegación. Hay varias cosas que tenemos que tener claro. Por un lado, según la Asociación de la Prensa de Madrid, que como todos saben los compañeros, pues hace unos estudios fantásticos todos los años y demás, en torno al 20%, según esos datos, de los periodistas que trabajamos en la actualidad son autónomos. De ahí partiríamos que hay falsos autónomos. ¿Qué ocurre? El trabajador autónomo es aquel que pone sus medios,
que decide sus vacaciones y que pues formaliza, porque por supuesto que pues, se puede trabajar de periodista autónomo y además es algo que es intrínseco a nuestra profesión. Entonces la clave ahí está en determinar qué te dice a ti que puedes hacer la empresa y qué no. Es decir, aquel trabajador que acude todos los días a un puesto de trabajo dentro de la oficina, que no lleva una identificación distinta, que tiene o que usa vehículo de la empresa, que no decide sus vacaciones, que no decide, porque hay otra clave, que es la que muchas veces las empresas en los tribunales tratan de decir, es yo no le daba indicaciones de cómo tenía que hacer su trabajo. Y el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias ya lo ha dicho, dice, las profesiones liberales como la del periodista no supone una nota de la ajenidad y la dependencia, que son las dos claves que tiene el tribunal. Entonces, después hay otra figura que es la del TRADE, ¿no? El trabajador autónomo económicamente dependiente. Es aquel que recibe al menos el 75% de sus ingresos de un mismo empresario, de alguien que lo contrata. Esa sería la figura que además nuestro legislador le intentó meter para evitar el falso autónomo. A los hechos me remito que no ha tenido el efecto. Entonces la clave ahí está en que pues tenga la libertad que se tiene que tener como autónomo. Es decir, aquel que por ejemplo, no decida las vacaciones es un indicador. Aquel que cobra siempre, todos los meses lo mismo, son indicios. Al final la jurisprudencia lo que busca son indicios. ¿Por qué? Porque esto es una zona gris. Es lo que los tribunales han dicho que es una zona gris. Es algo en los que hay en muchas ocasiones que sí son falsos autónomos y hay otras que no. Y después, Paco, si quieres también, la figura del tertuliano merece otro capítulo aparte. Exacto. Ahí, por ejemplo, hay varias claves. El fotógrafo que no pone sus cámaras, sino que utiliza las cámaras del periódico, de la radio, normalmente del periódico, ¿no? O el operador de cámara, que pone sus cámaras. Entonces, ahí lo mismo. Es el pringadillo por antonomasia. ¿Por qué? Porque hay una competencia feroz entre ellos, se van reduciendo las tarifas y hay otra particularidad, Paco, que es la siguiente, que tanto como en los periodistas hay una desunión. Es decir, hay por ejemplo un ejemplo muy bueno y que se cita también en el trabajo, que es en Cataluña se intentaron organizar los fotógrafos para establecer unas tarifas. Pues vino la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y le dijo, no, señores, ustedes no pueden poner unas tarifas mínimas. Se dirimió a los tribunales, total, al final le cayó una multa muy importante por ir contra, ¿no?, la libre competencia y el libre mercado. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ese es el ejemplo paradigmático del fotógrafo. ¿Por qué? Fulano, quiero que cubras esto, o Mengano, quiero que cubras lo otro. Mientras te digan que sí, todo bien. ¿Qué pasa? Que igual Mengano le sale un acto en el sur de Tenerife o en otra isla donde le pagan el doble, el triple o 4 veces más y te dice no, y ya no cuentas con él. ¿Qué pasa? Que esa persona, por ejemplo, ha habido supuestos en los que tenían su puesto de trabajo dentro de la empresa y estaban, que es el problema realmente, estaban con trabajadores por cuenta ajena, sentados, compartían el ordenador, compartían la impresora, compartían absolutamente todo y al final decían, oye, es que a mí a final de mes yo empiezo a restar y me quedan 700 euros limpios. Y ojo, el fotógrafo debería estar como está el otro. Yo no estoy criticando que el otro cobre 2.000, chapó, ojalá todo el mundo pudiese tener. Pero claro, ahí se va dando una situación muy compleja. Hay un ejemplo muy bueno y además fue una sentencia muy criticada del año 2014, lo recordarán, de Carlos Carnicero en la cadena SER, una persona que además se sale de la figura del periodista, del tertuliano, porque su salario era 6.000 euros por 4 horas de trabajo mensuales, desproporcionado. ¿Qué pasa? Él lo hacía a través de una sociedad, es muy habitual determinadas estrellas, por así decirlo, mediáticas, que lo hagan a través de sociedades. Es legal, por supuesto que es legal. ¿Qué pasa? Carlos se termina, después de una relación muy larga, desde el año 95 hasta 2011, le dice Hora 25, ya no quiero contar contigo, en la cadena SER, y se lo toma mal, va a los tribunales y llega hasta el Tribunal Supremo, con 2 votos particulares, ¿no? El Tribunal Supremo entiende que Carlos Carnicero mantenía una relación laboral y no una relación mercantil, pero el hecho clave era que, por ejemplo, este señor, y es un ejemplo que después se reitera en muchas sentencias, este señor tenía una RDSI de la empresa, pero entraba desde La Habana, entraba desde su casa en Londres. Entonces podía no entrar el día que la empresa le pedía, podía entrar otro hecho, entonces cualquier otro día. Entonces dice el Tribunal Supremo, no, esta persona tiene una relación laboral por todo el tiempo en el que ha estado, porque también se intenta desvirtuar por lo grande de su remuneración, ¿no? Se intenta que fuese una categoría especial, la empresa pues trata de desvirtuar por ahí y dice, no, esta relación es tan amplia en el tiempo, más de 15 años, que esta persona es laboral. ¿Por qué? Porque es cierto
que decía, y ahí nosotros estamos más de acuerdo con el voto particular, que entendían que no. ¿Por qué? Porque la empresa le marcaba el tema, ¿no? Y es el argumento fuerte de la empresa. Yo te marco el tema para hablar. ¿Qué pasa? Hay dos magistrados que dicen, bueno, una cosa es que la empresa lo marque y otra es que el tertuliano, en medio de la tertulia, saque el tema de actualidad. Finalmente, el ejemplo de Carlos Carnicero es trabajador por cuenta ajena. Había dos ejemplos más y muy recientes del año 2019 de la televisión pública vasca, en la que precisamente pues son dos personas, pero para que vean también cómo se trata de retorcer todo. Son dos personas, ¿no?, que acuden a una tertulia. Y la cadena pública vasca, la verdad que paga bien. ¿Qué pasa? Que paga por gastos de desplazamiento, no paga en sí por acudir, ¿no?, sino por lo que te cuesta a ti. Y dependiendo de dónde vengas, hasta Bilbao te va pagando más o menos. ¿Qué pasa? Estas personas con una sola participación en un caso y con otra en 4 tratan de que esa relación es laboral. Y entonces el Tribunal Superior del País Vasco en este caso dice, oye, no, ustedes no son trabajadores por cuenta ajena, son autónomos porque ustedes han venido 1 y 4 veces y además no se les está pagando, se les está pagando únicamente gastos de desplazamiento. Ahí probablemente es la línea más sutil que los tribunales va a costar mucho de determinar, porque claro, lo que dices tú, si no pagas, si no hay una remuneración, que es muchas ocasiones, porque al final esto te da prestigio, sales en la tele, todo el mundo habla de ti, ay, qué bien lo hiciste, qué mal lo hiciste, te equivocaste, esto no me gustó. Al final es muy difícil que ahí pueda haber una relación laboral, y más cuando igual vienes media hora los viernes o los lunes, vienes un día, entonces ahí sí que no, pero si es continuado en el tiempo y todos los días, como cada día va siendo más habitual, ¿no?, esos tertulianos de mesa, que son siempre los mismos, probablemente ahí, si lo fuesen a los tribunales, igual sí lo tendrían más claro. En mi opinión, yo creo que no, pero por la sencilla razón, y es algo que a mí particularmente me duele, de que parece que para mí los medios de comunicación tienen un plus, y es el hecho de que, evidentemente, falsos autónomos hay en todos los sectores empresariales, habidos y por haber, y amplísimos, desde el transporte hasta las cooperativas de carne. El problema de los medios de comunicación es que cuanto más débil sea la relación que mantiene el trabajador con el empresario, más a su control va a estar. Es decir, una persona que, como bien dices tú, te dice el director mañana, no hace falta que vuelvas, no es como el trabajador por cuenta ajena, que bueno, yo no vengo mañana, no se preocupe usted, ya tendrá noticias a mi abogado, ¿no? Se termina, no hay un despido, no hay un cese de actividad, pero no hay un derecho al despido. La vía es la vía civil, porque es una relación mercantil, no la vía laboral, que suele ser mucho más favorecedora para el trabajador. ¿Qué ocurre? Las empresas muchas veces, además, era lo que decíamos al inicio, no es tanto una cuestión de dinero, sino de querer hacer las cosas bien. Porque normalmente la diferencia igual estriba en 500, 600 euros, hablo de empresas grandes. Yo puedo entender que una pequeña empresa, una pequeña productora, un pequeño medio de comunicación digital, igual dice, pues mira, lo hacemos así. Pero también es verdad que hay muchas veces que, por así decirlo, no lo hacen con mala intención, es decir, se va haciendo ajena la relación, es decir, se va haciendo trabajador por cuenta ajena poco a poco, porque lo que le empezabas encargando 2 días por semana, vete a cubrir tal acto, y aquí paz y después gloria, se va complicando, se va complicando, se va complicando, y al final te das cuenta que tienes un trabajador por cuenta ajena, falso. Y además, Paco, aquí el más importante que eso casi es los propios trabajadores por cuenta ajena. Es un peligro verdaderamente tener un falso autónomo en tu redacción, cualquiera que sea el medio. ¿Por qué? Porque el empresario lo que va a querer es ahorrar y dice, oye, si esta persona me hace el trabajo que tú me estás haciendo, no tiene derecho a vacaciones remuneradas, lo he hecho mañana si se me pone en huelga, que no tiene derecho a huelga tampoco, por supuesto, pero bueno, lo he hecho mañana y me cuesta 1.500 euros y además se paga de la seguridad social, tú 3.000 con todos tus derechos adquiridos, consolidados, esos pluses. El empresario al final. Por eso digo que es algo que los propios periodistas deberíamos unirnos de alguna forma, ¿no? Es complicado porque ya todos sabemos lo que pasa con los colegios, las asociaciones y demás, pero de alguna forma intentar regularizar eso.